contenerlo, yo sí que me muero de felicidad. De mi ser quitaron la armadura, estrenando cara hoy, vivo sonriendo cuando llegaste con tu ternura. Volví a ser el niño que pasa contento en la presencia de su padre y que no puede esconder la emoción. Tú cambiaste mi lamento en baile y me robaste toda mi atención. Tu vaso pegajoso ya se me pegó, eso que se toca, eso que nunca se nada, se te va a pegar, podrás llamarme loco. Ya se me pegó, puedo contenerlo, yo sí que me muero. Levanta tu mano derecha y di conmigo, somos la casa de mi padre, un lugar de restauración. En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Es un placer contar con ustedes hoy. Reciban el saludo de acá, del ministerio, los líderes. Somos la casa de mi padre, del concilio de la Asamblea de Dios de Colombia. Los que nos miran por las redes, estamos en San Juan de Cesar, departamento de La Guajira. Tenemos como iglesia, hemos creído en que Dios cada día extiende más y más este ministerio. Quiero compartir una palabra hoy para ustedes. Quiero compartir una palabra que sé que Dios me ha hablado en esta palabra y quiero compartirla, traerla a todos hoy. Vamos a leer la palabra de Dios ahí estar abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 18 versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mira a quién va dirigida, no a todo mundo, no a todo mundo. ¿A quién va dirigida esta palabra? A los que confiaban en sí mismos como justos. O sea, soy santo, soy el mejor por lo que hago, no necesito de Dios, no necesito de ninguna manera que Dios haga algo en mi vida. Sé que Dios me bendice, sé que Dios está sobre mí, Dios fluye en mi vida, Dios ministra en mi vida. Y dice la palabra que Jesús lanza esta palabra para un grupo de personas que menospreciaban a los demás por su vida espiritual, sea porque se quisieran más santos o más bendecidos por Dios, de pronto tenía más resultados en ciertas áreas de su vida. Y dice la palabra del Señor que Jesús se acerca a ellos, y Jesús se acerca a ellos. Y Jesús dice: voy a dar esta parábola para los que creen más santos, más puros. Y dice lo siguiente en el versículo 10, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, consagrado. El otro era ¿qué? Diga, publicano. Dice la palabra que el otro era publicano. Quiere decir que era cobrador de impuestos. Quiere decir que este publicano era alguien que no gozaba de la aceptación del pueblo, porque robaba los impuestos y traicionaba a su nación para darle a Roma mayor dinero, al imperio romano. La gente lo detestaba, pero este se había convertido al evangelio. Y Jesús dice que ellos suben los dos a orar. En el versículo siguiente dice la palabra, el versículo 9. Quiero leer un momentico la traducción, una traducción viviente. El 9 dice: luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Tú no puedes confiar tanto en tu propia rectitud. Dice la Biblia, libro de Hechos, no sean demasiado maestros unos de los otros. A veces nos creemos como que somos las mejores imágenes, el mejor ejemplo, y no es bueno tampoco. No ser mal testimonio para los demás, pero no creernos el mejor testimonio tampoco. Lo más infalible. Y sigue diciendo, vamos al versículo 10, ahora sí, 10 en adelante, dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. Dice la palabra
sigue diciendo: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Quiere decir que oraba fuerte, pero para él. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúlteros, ni aún como este publicano. O dice que oraba consigo mismo, o sea, que él mismo se oía, hablaba fuerte y no se escuchaba. Y el que estaba alrededor escuchaba. Y dice: yo no soy como este publicano. Dice el versículo 12, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y era correcto, era bien en la práctica espiritual. Pero dice el 13, dice: más el publicano, allá, decía, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaban el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo quiero que tú levantes tu mano derecha conmigo. Di conmigo, diga: Dios, diga fuerte: Dios, sé propicio. ¿A quién? Hay una oración que enseñaba en el pasado la iglesia católica tradicional, que era el yo pecador. Usted muchas veces la dijo. Es basada en ese texto. Pero viendo la raíz, no se nos puede olvidar que somos pecadores. Sí, somos pecadores. No se nos puede olvidar nuestra naturaleza cuando nos levantamos a juzgar, ¿verdad? Y este hombre dijo: sé propicio a mí. Él tenía una petición. Él quería algo que Dios hiciera en su vida. El fariseo también necesitaba algo. Los dos vinieron a pedir. La diferencia es que este hombre decía: sé propicio a mi pecador. Sé propicio. Haz algo. Esto que algo suceda. Y en el versículo 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que tú puedes en la iglesia llegar enaltecido. Lo dice la palabra. Lo dice. Yo puedo cantar coro enaltecido. Puedo alabar a Dios enaltecido. Puedo tocar un instrumento enaltecido. Yo puedo interceder enaltecido. Yo puedo hacer el aseo en la iglesia enaltecido. Yo puedo servir como mujer, como intercesor. En lo que tú hagas en la iglesia, en tu iglesia que tú me escuchas, lo que tú hagas, puedes estar enaltecido. Y lo estás haciendo. Yo puedo predicar en esta plataforma enaltecido. Lo podemos hacer. Yo sabré hasta qué punto digo algo o suelto una información para avergonzar a otro. En la iglesia Dios dijo, Jesús dice: hay cosas que las puedes hacer en la iglesia, le estás haciendo enaltecido. Y Dios pesa nuestros corazones en lo que hacemos, en lo que servimos. Cuando atendemos a alguien, cuando recibimos a alguien, Dios sabe. Hay que cuidarnos. Esta versión, traducción en lenguaje actual, dice: cuando terminé de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro, mira cómo dice Jesús, que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero al fariseo no, porque lo que se cree más importante que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, lo más importante para Dios son los humildes. Y no va en la ropa, no va en que andes a pie, el otro en vehículo. No es lo que Dios sabe. Acá en este recinto, cuando vengas a la iglesia, es el lugar donde tú y yo nos tenemos que acordar que todos somos pecadores. Por eso es que puedo perdonar al que me ofendió. No pago con la misma moneda y cambio en forma de percibir la situación. Estoy acá en la casa de Dios, en el templo, como tú lo quieras llamar. Ellos lo llamaban tabernáculo de reunión. Y es el lugar donde tenemos que hacerlo. Va a ser que está titulado este mensaje: soy pecador. Así se llama: soy pecador. Es importante que en nuestras vidas cotidianas recordemos que el perdón divino ha sido derramado sobre todo el que ha recibido a Jesús como Salvador. Y tener nuestra seguridad en Dios que somos salvos. Pero que no nos volvamos prepotentes al acercarnos a su trono divino. Nunca se nos olvide que nuestra hambre espiritual o pasión por servir depende de qué tan conectado estás al saber de dónde fuimos levantados o rescatados. De los que toman nota.
Se lo vuelvo a repetir. Dice, nunca se nos olvide que nuestra hambre espiritual o pasión por servir depende de qué tan conectada está. De qué tan conectados estamos. El saber de dónde fuimos levantados o rescatados. Eso depende de eso. ¿Qué te lleva a ofrendar, a dar a Dios, a bendecir a Dios? Con sencillez, con humildad. Vamos a esta palabra, el primer punto de esta mañana. Son 2 puntos. Primer punto de este tema que yo soy pecador. Fui y seré producto de un milagro. Todo el que pueda hacerlo conmigo, fui y seré. ¿Cuántos dicen amén? En este 2022 seré producto de un milagro. En este mes que voy a comenzar, el tercer mes de este 2022, voy a ser producto de un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Mi salud será producto de un milagro. Mi avance, mis estudios, en lo que estoy esperando que suceda, que otros no creen. Fui cuando era un pecador sin Dios. Ahora soy un pecador con Dios. Seré producto de un milagro. Algo inmerecido, pero su misericordia lo hace posible. Creo que se merece un aplauso, ¿verdad? Fui y seré producto. Juan 9 del 1 al 5 dice: al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento, dice la palabra. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sigue diciendo. Respondió Jesús: no es que este pecó, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Dice el 4. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice el 5. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz. Se presenta un hombre. Jesús está ciego el hombre. Y dijeron como el que nacía ciego era alguien maldito. Maldito. Yo respeto mucho. Nosotros nacemos con ataduras generacionales. Pero cuando llegamos a Cristo comienzan a ser rotas. Más bien tú y yo tenemos que dejar a nuestra generación libre de ciertas ataduras. Y no puedes todo el tiempo cargar las maldiciones que otros tuvieron. Y le dicen a Jesús: este nació. No. Es para que la obra de Dios se manifieste, para que Dios se glorifique. ¿Cuántos dicen amén? En este mes que viene, Dios se va a glorificar. En lo que tú menos quieres, en tu debilidad, en lo que está fallando, en lo que sientes que Dios se muestre, Dios se va a glorificar. Porque Cristo es luz, es luz en el mundo. Y dice el versículo 19, dice, el versículo 19 al 22, dice el versículo 19, dice: y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Ya lo habían sanado. ¿Cómo pues ve ahora? Le preguntaron a los padres del ciego. No, disculpe, me volé, falta el 6. Ahí, 6 y otro 11, gracias. Versículo 6 dice: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7 dice: y les dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Y dice el versículo 8: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Dice el versículo 9. Dice: unos decían: él es. Y otro: a él se parece. Él decía: yo soy el mismo. El mismo pecador. Pero ahora no soy ciego. Fui producto de un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que te cataloga, hay gente que te juzga. Y este no hacía esto, y este no hacía. Sí, yo soy el mismo. Lo que pasa es que fui producto de un milagro. Me arropó su misericordia y me llamó de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Él dice: yo soy el mismo. A su nombre. A su nombre. Y dice el versículo siguiente:
Dice el 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Dice el versículo 11. Dice, respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Entonces tú eres el bueno, tú eres el más santo, el más puro. No, yo no, nada. Tú a punta de ayuno te santificaste, a punta de... No, aquel hombre que se llama Jesús en la cruz hizo todo. ¿Cuántos dicen amén? Hizo todo. Y dice, me untó los ojos y me dijo, ve así, ve, lávate, y fui, me lavé, y recibí la vista. Estaban preocupados porque un hombre pecador no podía recibir un milagro. Y nosotros, si los discípulos pensaban así, que se dejan para ti y para mí. A veces cuando a alguien le va bien en algo, te puedes molestar. Buscamos excusas para juzgarle. Esto me dice, yo fui producto de un milagro. Pero él no sabía lo que Dios iba a seguir haciendo. Y si dice el versículo 19, dice, la palabra dice, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Los papás. Y no es que nació ciego, también nació maldito, nació desgraciado. ¿Cómo? Si él nació siendo pecador, no puede obrar el poder de Dios. Mis hermanos, en su misericordia, Dios hace lo imposible. Nosotros, dice el 20, dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo. Sí sabemos. Y que nació ciego, es verdad. Pero dice también, sigue diciendo, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Y es adulto, pregúntenle a él, que lo hable por sí mismo, con temor, para que no los expulsaran por su fe. Le dijeron así, pregúntenle a él. Y el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, de la iglesia, de su templo pequeño que tenían ellos en diferentes barrios de Jerusalén y sus alrededores. Dice el versículo 24, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Le dicen al ciego, ese hombre es pecador. ¿Quién? Jesús. Así que tú no te ofendas cuando te digan pecador, porque Jesús le dijeron, ese es pecador. Si Satanás le dijo pecador al Salvador del mundo, si el diablo le dijo pecador al autor de la salvación, pero esto no ofendió al hombre, porque dijo, si él es pecador, yo estoy peor. Si yo no estoy siendo ciego, dijo él, tampoco que yo sea muy bueno, dijo él. Y en el versículo 25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A su nombre. A veces nosotros comenzamos a juzgar, y como dije en el pasado, no puedes adorar el altar, adorar al Dios del altar, si te perturba o detestas al que se sienta a tu lado. Es incongruente. Porque podemos lanzar un amén o un gloria a Dios en forma satírica, de ofensa. Ahí donde la Biblia dice en Proverbios, no llames a tu hermano en madrugada diciéndole bienaventurado, porque te será tomado como maldición. ¿Qué quiere decir eso? Cuando expresamos ciertas palabras, solo Dios sabe, porque Dios pesa en los corazones. Y dice, sí, yo no sé, ahora veo. Hay gente que va a emigrar siempre a la iglesia. La iglesia, los que estamos en el altar, los que servimos a Dios, somos hombres pecadores. Pero Dios en su misericordia nos usa para bendecir a mucha gente y quitar toda ceguera espiritual. Sí, un grupo de pecadores bañados por la sangre de Cristo. Y dice, sigue diciendo el versículo, vamos al versículo 34.
Dice, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Sí, es verdad. La gente te va a sacar el pasado, y no el pasado de cuando conociste a Cristo. Te sacan el pasado aún conociendo a Cristo y seguir expulsando. Te pueden expulsar del grupo de WhatsApp, de los amigos íntimos, porque no comparten ciertas cosas. Tú decides si quieres estar en un grupo que no cree en el consuelo, en el perdón, en el amor, en la bendición del Señor, o tu corazón se vuelve radical, incongruente con la fe. Y dice el versículo 35, el 34, nueva traducción viviente, dice: tú naciste pecador hasta la médula. Mejor dicho, tú eras pecador 100%. Le respondieron: ¿acaso tratan de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Y dice el 35 al 37, dice así, dice de la siguiente manera: oyó Jesús que habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya había recibido un milagro. Como pecador fue producto de un milagro, pero venía otro milagro a su vida. Venía el segundo milagro para él. Le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le pregunta a Jesús inocentemente, le pregunta y le dice, miren lo que le dice: ¿quién es, Señor, para que cree en él? Dice el 37, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Oh, gloria al Señor. En el versículo 38, miren lo que dice el versículo 38. Miren esta palabra, dice: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Ya no era el pecador de antes. Pero cuando tú sabes donde Dios te ha levantado, aunque ya haya sido sano, aunque Dios te haya restaurado la economía, te haya bendecido tu familia, tú siempre cuando llegas a la casa de Dios o en tu intimidad en tu casa, adoras con la misma sencillez y con la misma humildad. Aún con el título y el diploma, aún con el aumento, aún con el sueldo consignado en la cuenta de ahorro, tú crees, sigues creyendo. Tú sigues siendo el mismo pecador que le cree todo al que le salvó. Tú sigues siendo el mismo pecador que perdona. Tú sigues siendo el mismo pecador que adoras a Dios con libertad. Sigues siendo el mismo pecador. Dice la traducción en lenguaje actual, dice de esta manera, dice: entonces el joven se arrodilló ante Jesús. ¿Cuánto fue la última vez que te arrodillaste? Dice 5 minutos en la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste? Señor, mira mi ego, mira mi altivez. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: Señor, creo en ti? O ya casi no. Ya cuando la comunidad cambia, cuando la enfermedad se va, cuando va saliendo la pandemia, somos los mismos que nos arrodillamos todavía. Segundo punto, este tema que he llamado: soy pecador. Su misericordia me dignifica. Es el segundo punto en esta mañana. Su misericordia me dignifica. Dile al que está a tu lado: te recomiendo la misericordia de Dios. Es buena. A su nombre. Es triste que tú no sepas ni qué es la misericordia. La misericordia es la que te permite ser escuchado por Él y no lo mereces. La misericordia es como cuando el alumno va perdiendo el año y el profesor le pasa la materia. La misericordia es como cuando tú tienes mucha plata y el banco te perdona una deuda. O cuando hay un préstamo ahí te refinancia para que tengas un auxilio, un respiro. Como cuando el juez te perdona la falta en
en alguna cosa que has hecho que has violado la ley, una amnistía. Su misericordia me dignifica. Cuando tú te acuerdas que eres pecador, eres pecadora, su misericordia me dignifica. El versículo 13 en adelante, allí vamos a leer. Dice: no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió? Perdidamente, dice la Biblia, ¿verdad? Perdidamente. Sigue diciendo el versículo 14, dice: y cuando todo lo hubo malgastado y vino una gran hambre en aquella provincia, comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Y dice el versículo 15, dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice el versículo 16, dice: y deseaba llenar su vientre al robo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice el 17, miren lo que dice. Dice: y volviéndose dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él reflexionó. Dijo: ¿cuántos jornaleros? ¿Cuántos? Y dice el 18, dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué le dijo? Padre, soy, ¿qué? Pecador. Pequé contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno. Sigue diciendo el 19, ¿verdad? Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy digno. No lo merezco. Y dice el Señor, y la palabra dice que se levantó, ¿verdad? Se fue. En el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos le vio a su padre y fue movido ¿a qué? ¿Fue movido a qué? Que tú y yo, cada vez que llegamos a su casa, movamos a Dios a misericordia. Que nuestra condición en el corazón, cuando lleguemos a la casa, cuando vengamos a servir a Dios, movamos la misericordia de Dios. Que no nos creamos tan merecedores, porque sí, somos merecedores por la sangre de Cristo, pero que también sepamos que su misericordia nos dignifica. Y dice la palabra, que Dios, el Padre, fue movido a misericordia cuando le voy a llegar a su casa. Y de pronto hay gente que se puede avergonzar de ti o de mí. Este cristiano, aquel. Pero tenemos un Padre que se mueve, que es movido a misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y dice el versículo 21, dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque es la verdad. Porque, ¿cómo no vas a ser digno de ser llamado hijo? Si tú eras pecador, todos llegamos pecadores, aún seguimos siendo pecadores, pero Cristo nos redimió, ¿verdad? Y pagó un precio por nosotros. Y si en el pasado valió el sacrificio, más ahora que tú y yo somos hijos. Dijo: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y de pronto hay gente que dice: no eres digno de servir, no eres digno de aquello, no eres digno de que Dios obre, no eres digno de que el Espíritu Santo te ministre, no eres digno de que Dios te guarde. Vas a encontrar gente así. Vas a encontrar gente así. No eres digno de que Dios te use. Lo que pasa es que el que te usa no es el que te habla. El que te usa fue el que murió por ti en la cruz. Eso hace la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Ningún vecino, ningún amigo, ningún pariente puede decidir si eres o no eres hijo de Dios. El que decidió que eras hijo de Dios fue el que murió en la cruz. Y mientras que estés aquí en la tierra, Dios no ha puesto fecha de vencimiento, que tú eres su hija, tú eres su hijo.
Cristo que tú has recibido no fue para ciertos momentos, fue hasta que Él venga por nosotros. Y dice la palabra que este hombre, en el versículo 22, le dice: pero el padre dijo a sus siervos, a los chismosos, a los jugadores, a los que miran de lejos, le dijo a sus siervos: vestirle, pongan un anillo calzado en sus pies, muévanse, le dice, hagan algo, porque este que está entrando allí. Por eso tú, cuando llegas a la casa de Dios, tú cuando estás en tu intimidad comienzas a orar a Dios, comienzan los ángeles a decir: Señor, perdóname, aquí estoy. Dice: Señor, tú sabes que soy pecador, no vengo a taparte a ti, no venga, Señor, tú venga a confesar que he fallado en esto y en aquello. Cuando tú te acercas a Dios con esa sinceridad, con ese corazón humilde, Dios comienza a mover los ángeles y dice: bueno, lo que se le quitó, que se le ponga, el anillo que se perdió, que se coloque, pongan el zapato, que lo reconozcan los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Y a su nombre, y ese demonio que le estaba persiguiendo, sáquenlo, échenlo fuera. Dice la palabra en el versículo 23, dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dice el 24, dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cada vez que tú vas ante Dios reconociendo, cada día, cuando tú adoras como un pecador arrepentido, cada día eres el hijo que es hallado. Y el versículo 30 dice de esta manera, dice: pero cuando vio su hijo, el otro hijo se molestó y dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Le recordó el pasado. Satanás siempre va a tener gente para recordarte el pasado, para que tú tengas miedo al futuro. Y si Satanás te viene a recordar el pasado para encasillarte, para encerrarte y no dejarte avanzar en el mes que comienza, viene a recordar que hiciste con los dones, con la presencia, cómo malgastaste cierta área porque fallaste, cómo usaste tu boca para mentir, para fallar. Dice el versículo capítulo 15, ¿verdad? Que estamos en el capítulo 15, nos muestra y nos hace saber cómo el Señor, 19, perdón, el 5, estoy en el versículo que 30, en el 30, ¿verdad? En el 30 encontramos el 21, estamos en el 30, ¿verdad? Falta el 22. ¿Leímos el 22? No, déjame en el 30. Dice: consumió. ¿Qué consumió? Dice: consumió tus bienes. Escucha esta palabra. Quiero que te enfoques en este versículo. Y ahorita vamos a terminar, pero quiero que te enfoques en este versículo. Te va a servir. Escúchalo bien. Mira lo que dice la palabra. Dice: vino que consumió tus bienes. ¿Cuáles bienes tú y yo hemos consumido de Dios? Dice: yo me consumí el amor de Dios. Ya Dios no me ama. Le he embarrado tanto que Dios no me ama. Uy, esta semana que tuve, dice: ya Dios no tiene perdón para mí. Y escuchas uno que está al lado tuyo y dice: sí, la verdad que Dios ya tiene, te escuchará. Consumí todo el amor de Dios, consumí su misericordia, consumí el perdón divino, consumí todo. Ya Dios no tiene nada para ti. Diga conmigo: el Señor reprenda el dedo acusador de Satanás en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Ya tú te consumiste todo lo que Dios quería hacer contigo. Ya no queda nada. Nada. Y se van a sorprender. Porque lo que dicen que no va a pasar nada. Porque conocen cosas de tu vida y dicen, no, esto no va a pasar más nada. El día que vean el becerro gordo. El día que vean el becerro gordo, le va un aneurisma cerebral. Van a tener que tomar la pastilla para la taquicardia, porque se van a encontrar que aunque sea pecador, Dios te puso un anillo, te puso un calzado, y aunque a su mente, a su reacción, tú no lo mereces, porque tú consumiste todo lo que Dios te había dado. Hay más herencia, hay más herencia, hay más cosas que Dios tiene. Tienes mucho terreno por caminar. Largo camino te resta, largo camino te resta. Le estoy hablando a un pueblo de fe. Le estoy hablando a aquel que dice es verdad. Yo estoy creyendo a Dios. A su nombre. Y a su nombre. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. Cierra tus ojos un instante. Allí. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Él, porque Él está en medio de nosotros. Dale gracias a Él por su presencia. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno. Padre, te bendecimos porque tú nos has bendecido, nos has favorecido, Señor, porque tú para con nosotros has sido bueno, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Te bendecimos. Abre tus ojos allí. Voy a terminar con este versículo, capítulo 15, versículo 7. Perdón. Versículos 6 y 7. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo y más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Yo pregunto, ¿cuántos aquí necesitamos arrepentimiento? Levanten tu mano. Dile: Señor, y necesito, yo necesito que tú te coloques en pie ahora. Aleluya. Habrá más gozo. Señor, aquí vengo buscando arrepentimiento. Amigo, decirle: Señor, soy pecador. Yo soy pecador. Pero sí sé, aunque siendo pecador, aunque muchos crean que se consumieron los milagros que venían para ti, que nunca te vas a salir del hoyo. De pronto tu situación financiera no es la mejor, tu reputación, tu salud, y muchos aprovechan eso para señalar. Ellos van a oír la fiesta,
Viene un mes donde van a escuchar la fiesta, van a escuchar la bulla y se van a acercar y dicen: ¿qué es lo que está pasando? No, que el Dios que tú decías que iba a mandar juicio, que iba a destruir, que iba a matar, que iba a acabar, hizo lo contrario. Él le sirvió un becerro gordo, el mejor, lo mayor se lo puso, aleluya. El mejor carro, la mejor casa, el mejor cargo, el mejor negocio, el mejor trabajo, el mejor milagro, la mayor influencia. Tú a mis ojos pensabas que no, pero a los ojos de aquel que murió en la cruz, él dijo: es tiempo de levantarle, es tiempo, oh aleluya, eso se dan las lágrimas, es tiempo de mostrar todo mi bien delante de ti. ¿Dónde estás en esta hora? Vamos a adorar, vamos a decirle, vamos a orar de felicidad. Vamos con las palmas. Amo la vida, amo vivir, amo esta vida, amo vivir, amo esta vida, amo vivir, amo esta vida. Mi vida eres tú. Tu gozo pegajoso ya se me pegó. Es un gozo contagioso que nunca se acaba. Se te va a pegar, podrán llamarme loco. Ya se me pegó y no puedo contenerlo y estoy que me muero. De